de hoy. Muy bien, muy bien, excelente. Bien, vamos a conversar el día de hoy acerca de la guerra con... Eh, para hablar acerca de el primer civilismo, debemos entender que el llamado primer civilismo es un periodo bastante breve, la historia post-primer militarismo, que va de 1872 a 1879. Este periodo está caracterizado por el predominio del primer partido político del Perú. ¿Saben cómo se llamó el primer partido político del Perú? El primer partido político del Perú se llamó el Partido Civilista, el Partido Civil. Este partido, el primer partido político del Perú, moderno del Perú, estaba conformado fundamentalmente o estuvo conformado principalmente por los llamados ex-consignatarios. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los consignatarios? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los ex-consignatarios? Denominamos o llamamos ex-consignatarios ¿ya? O los consignatarios que fueron establecidos en el gobierno de Ramón Castilla, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que a estos consignatarios el negocio del guano bajo su, digamos, su liderazgo, estos consignatarios se vieron perjudicados por la firma de un contrato que entregó en monopolio la explotación del guano a una empresa judío-francesa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamó este contrato que entregó en monopolio el negocio del guano a una casa comercial francesa? ¿Alguien recuerda? Ese contrato se llamó el famoso contrato Dreyfus, ¿no? El famoso contrato Dreyfus. El famoso contrato Dreyfus, ¿ya? El famoso contrato Dreyfus, obviamente perjudicó a los consignatarios. Estos entonces se agruparon en un partido político llamado el Partido Civil, que representaba a esta oligarquía nacional que se había visto perjudicada por el contrato Dreyfus, y formaron ellos, ¿qué cosa? Formaron el llamado Partido Civil, ¿ya? Este partido civil llega al poder en el año 1872 hasta el 79 con dos presidentes, Manuel Pardo y Lavalle y Mariano Ignacio Prado. Estos dos son los dos presidentes del del salitre, la guerra del guano y del salitre, la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, que son los nombres con los que se conoce a este acontecimiento, ¿correcto? Entonces, el primer civilismo también coincide ¿con qué? Con una recesión económica. Hay una recesión, hay una contracción en nuestra economía, se restringe el gasto público, ¿ya? Es decir, el gasto que el Estado peruano hace. Se detiene también debido a esta crisis económica la compra de armamentos. El Perú, por ejemplo, tenía destinado una compra o adquisición de blindados que durante el gobierno
de este denominado primer civilismo se va a iniciar el país en estos años, se va a convertir en presidente del Perú entre los años de 1872 a 1876. ¿Ya? Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se va a producir la nacionalización de las salitreras de Tarapacá. ¿Por qué se va a producir la nacionalización de las salitreras de Tarapacá? Porque los integrantes del Partido Civil, los hombres que están en el poder, quieren sustituir esta riqueza que antes había llenado las arcas del Estado peruano, el guano, por una nueva riqueza que todo apunta a que va a ser la que va a sustituir al guano, la que le va a dar ingentes, es decir, enormes, grandes ingresos al Estado peruano, el salitre. Y como el Estado peruano quiere sacarle el máximo provecho a este salitre, entonces Pardo y Lavalle cree conveniente nacionalizar el salitre para que de esa manera el Estado peruano tenga el control sobre esta riqueza natural. Asimismo, también durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, de carácter defensivo, que el Perú firma ¿con quién? Que el Perú firma, ¿ah? El famoso tratado defensivo que el Perú firma con Bolivia. Y también durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se va a crear la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas y también se va a crear la Escuela de Ingenieros Agrarios, ¿no? Esta Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas será la que más adelante, bueno, será la base de lo que más adelante será conocido como la UNI. Por eso es que se dice que durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se está creando ya, está surgiendo la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Correcto? Muy bien. Estas son, digámoslo así, las obras más importantes, los aspectos más resaltantes del gobierno de Manuel Pardo. Para el año de 1870, cuéntenme ustedes, mejor, ¿ya? Ahora sí. A ver, ya, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a quitar el video para que de repente, si es que es mi internet o el internet acá que está fallando, fluya, ¿ya? Listo. Ahora mejor, dígame por favor, ¿se escucha mejor? El pequeño periodo llamado el primer civilismo. ¿A qué llamamos el primer civilismo? ¿Ya? Denominamos primer civilismo al periodo en el que el gobierno de nuestro país va a estar en manos de integrantes del partido civil. ¿Qué es el partido civil? El partido civil es el primer partido político del Perú, formado entre los años de 1870 al 71 por los mandatarios del Guano.
los hombres que estuvieron detrás del negocio del guano a partir del gobierno de Castilla, de su primer gobierno. ¿Ya? Estos personajes, los ex consignatarios del guano, que se habían visto perjudicados por la firma del contrato Dreyfus, que le entregó el negocio del guano en monopolio a la empresa judío-francesa Dreyfus Hermanos, formaron un partido político con para anular el contrato y también para defender sus intereses. ¿Ya? Así formaron un partido político que se llama el Partido Civil y este Partido Civil entró a competencia en el año 72 y en el año 72 logró, ¿no? Logró llegar a la presidencia. El Partido Civil llega al gobierno en un contexto bastante particular. Hay una recesión económica, hay una recesión económica a nivel mundial que el Perú restrinja, o sea, disminuya su gasto y el Perú detenga las compras de armamento que tenía en mente en aquel momento. También los civilistas, una vez en el poder, van a anular el contrato Dreyfus, van a restringir el contrato Dreyfus a este periodo bastante breve de 7 años, de 1872 a 1879. El gobierno del llamado primer civilismo lo podemos dividir en dos fases, en dos presidentes. La primera, con Manuel Pardo y Lavalle, presidente del Perú de 1872 a 1876, y luego con el segundo. Uy, se va el audio, me dicen. A ver, voy a dejar de compartir un momento. A ver, vamos a ver. Bien, a ver. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Dígame, dígame, dígame. ¿Estamos bien? A ver, por el chat, dígame, por favor. Confírmeme, por favor. Sí, profe, se escucha mejor. Ya. Bien. Les decía entonces que esta parte del llamado primer civilismo, ¿ya? Que se caracteriza porque los gobernantes de este periodo de 7 años son miembros del primer partido político llamado el Partido Civil, conformado por los ex consignatarios del guano. Van a ser dos presidentes los que van a gobernar, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, por un lado, Manuel Pardo y Lavalle, del 72 al 76, y por el otro, Mariano Ignacio Prado. Manuel Pardo de Lavalle va a gobernar del 72 al 76 y durante su gobierno se va a nacionalizar las salitreras de Tarapacá, ¿correcto? ¿Por qué se nacionalizan las salitreras de Tarapacá? Porque el Estado peruano quiere tener el control de esta riqueza natural que piensan los hombres de este tiempo, los que están en el poder en este momento, de que el salitre va a ser la riqueza que va a sustituir al guano y por lo tanto ellos deben tener el control del salitre, por eso se nacionaliza el salitre, ¿no? Aparte, se firma un tratado defensivo con Bolivia, un tratado defensivo de carácter secreto, que en un primer momento se buscó que fuera una triple alianza entre Perú, Argentina, Bolivia, pero que los problemas limítrofes que tenía Perú, perdón, que tenía Argentina con Bolivia impidieron, asimismo también la posible alianza de Chile con Brasil, hicieron de que Argentina desistiera de formar parte de esta triple alianza. Por otro lado, también se va a crear la Escuela Nacional, la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas,
que más adelante será llamada la UNI, ¿ya? Y durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, no te olvides también, durante este gobierno, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, va a el Perú desistir, o sea, va a no comprar o no renovar el armamento militar, ¿no? Que estaba o que pensaba adquirir, ¿no? Sobre todo buques blindados que se pensaban en ese momento adquirir. El Perú desiste de eso, ¿no? Debido a la crisis particular que hay en el mundo y en el Perú en específico, ¿no? Cuando termina el gobierno Manuel Pardo y Lavalle, le sustituye en el poder Mariano Ignacio Prado. A Mariano Ignacio Prado tú lo conoces. Él ha sido presidente del Perú ya en un periodo. ¿Te acuerdas de la guerra con España? ¿Te acuerdas del tratado Vivanco Pareja? ¿Te acuerdas del tratado que era muy concesivo con España y sectores militares hacen un golpe de Estado y sacan a Peset? Ya, pues lideraba esto Mariano Ignacio Prado. Ahora lo tiene nuevamente en el poder. Mariano Ignacio Prado es presidente del Perú, gobierna a partir de 1876 hasta 1879. Durante su gobierno ya el Perú está dentro de una gran crisis económica. Prácticamente el Perú se encontraba en una bancarrota fiscal. Hay una oposición a cargo de un personaje llamado Nicolás de Piérola. Y en este contexto del gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿qué cosa se va a producir? En este contexto se produce el problema entre Chile con Bolivia. Y ante el problema entre Chile con Bolivia, que termina con un Chile que toma por asalto la zona de Antofagasta y el control de toda la zona salitrera boliviana, entonces el Perú va a enviar a una misión diplomática a José Antonio Lavalle. Va a ser enviado a Chile para persuadir a Chile de llevar o de llegar a una guerra con Bolivia, ¿no? Pero esta misión diplomática va a fracasar, ¿ya? Va a fallar. Y así se va a dar inicio a la guerra, ¿no? De eh, Chile en contra de Perú y Bolivia. Por otro lado, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, en este segundo gobierno, va a ser asesinado el fundador del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Va a ser asesinado a la salida del Congreso por un integrante del ejército, ¿ya? Que al parecer va a expresar el descontento de sectores del ejército que se habían visto perjudicados por los recortes presupuestales que desde el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se habían hecho. Así, jóvenes, culmina este breve periodo denominado el primer civilismo y llegamos ¿a qué? Llegamos ¿a dónde? Llegamos, mira, ve, aquí, al periodo previo a la guerra con Chile, de 1879 a 1883. Son los años en los que se da la guerra con Chile. Son los años que a nivel mundial también van a haber cuestiones importantes. Por ejemplo, Tomás Alva Edison inventó el dínamo para el alumbrado incandescente. Se comienza la construcción del Canal de Panamá. Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Son años en donde se está produciendo esto a nivel mundial. Pero, ¿qué es la guerra con Chile? ¿Qué es la guerra con Chile? ¿Qué podríamos nosotros entender de la guerra con Chile? Bueno, mira, la guerra con Chile es un conflicto armado producido entre tres países, Perú, Chile y Bolivia, pero, y esto no se dice mucho, que ha sido provocado por Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra provoca este conflicto? ¿Por qué Inglaterra está detrás de este conflicto? Para apoderarse de la riqueza peruana. ¿Y cuál es la riqueza peruana también? ¿Cuál es la riqueza boliviana también? El salitre, ¿ya? El salitre. Y para lo cual Inglaterra utilizará, será su instrumento, ¿quién? La burguesía
chilena, ¿ya? La burguesía chilena será el instrumento que se utilice para poder apoderarse de las riquezas salitreras. ¿Cuáles son las principales causas de este conflicto, de esta guerra? La principal causa del conflicto, ¿ya?, de la guerra con Chile es la política expansionista chilena, empujada obviamente por Inglaterra. La crisis económica que atraviesa Chile, que hace que Chile ambicione el guano, el salitre. Por otro lado está también la política armamentista chilena. La burguesía chilena está en una política o campaña guerrerista de mejorar su armamento. Hay también, por otro lado, problemas limítrofes entre Bolivia y Chile, ¿ya? Y Chile busca siempre, mediante la doctrina Portales, la supremacía, ¿dónde? La supremacía en el Océano Pacífico. Estas vendrían a ser algunas de las principales causas de la guerra. La declaratoria de guerra. En un primer momento, ustedes saben que José Antonio Lavalle fue enviado en misión diplomática a Chile. ¿Para qué? Para intentar eh, bajar las revoluciones a este conflicto y mediar. Pero su llegada fue, tuvo una lectura distinta a Bolivia. Bolivia se sintió respaldada y empezó una política más agresiva en contra de Chile, que precipitó que Chile exigiera al Perú declararse neutral, ¿ya? Y como Perú no aceptó, Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Gobernaban tres presidentes los respectivos países: Mariano Ignacio Prado, Perú; Hilarión Daza, Bolivia; y Aníbal Pinto, Chile. Los tres vienen a ser presidentes de estos territorios, ¿ya? Y observen ustedes acá, te voy a colocar en esta secuencia, mira los nombres de los presidentes que el Perú va a tener durante este periodo de la guerra. ¿Cuántos presidentes ves ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gobernó Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Gobernó Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Gobernó el general Lapuerta, ¿ya? Gobernó el general Lapuerta unos días, pero gobernó. ¿Por qué? Porque Mariano Ignacio Prado, recuerda, se fue al extranjero a traer armamento, dejó en el poder a su vicepresidente, el general Lapuerta, que gobernó días. ¿Por qué? Porque Nicolás de Piérola le dio golpe de Estado y establece una dictadura. Luego, cuando fracasa la defensa de Lima, Nicolás de Piérola abandona Lima, ¿ya? Y Chile reconoce como gobernante a Francisco García Calderón en el famoso gobierno de la Magdalena. Luego el poder recaerá en Lizardo Montero, el líder de la resistencia, y luego en Miguel Iglesias, líder del gobierno regenerador, en esta etapa conocida como el llamado segundo militarismo. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿y por qué tantos presidentes? Porque el Perú se encontraba muy dividido, muy fraccionado, ¿ya? Y expresión de eso es, mira, ve la cantidad de presidentes que tenemos en un momento de crisis. Ahora veamos acá. Entonces, la guerra con Chile o contra Chile abarca del 79 al 83, presenta como antecedentes a un Perú en bancarrota económica que ha reducido su capacidad militar. Las causas son el control de los yacimientos salineros de Tarapacá en Perú y de Antofagasta en Bolivia por parte del imperialismo británico, y las tensiones o disputas diplomáticas o políticas entre Perú, entre Chile y Bolivia, ¿ya? ¿Cuáles son los pretextos? Bueno, hay dos pretextos. Hay un pretexto para Bolivia y hay un pretexto para el Perú. El pretexto para Bolivia es el alza en 10 centavos por cada quintal de salitre extraído. Es decir, Bolivia va a incrementar
el precio del salitre en 10 centavos por cada quintal de salitre extraído. Chile va a, digamos, a rechazar esto. ¿Y por qué lo va a rechazar? Chile va a argumentar de que ha firmado contratos con el gobierno anterior boliviano y que en los contratos se confirmaba de que no iban a haber en los próximos 20, 25 años alzas en los impuestos. Con el Perú la cosa fue distinta. Con el Perú fue el tratado secreto de mutua defensa con Bolivia. ¿Ya? Estos son los dos pretextos que se utilizaron para decretar la guerra contra Bolivia y contra el Perú. Y las acciones iniciales, bueno, Chile invade militarmente Bolivia, ya el 14 de febrero de 1879, y Bolivia le declara la guerra, ¿no? Y luego fracasa la misión Lavalle y Chile le declara la guerra el 5 de mayo de 1879. Ahí está. Ahí fracasó la misión Lavalle, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de esta guerra? Ya sabes tú, el interés del capitalismo británico o inglés por apoderarse de los yacimientos de salitre, el expansionismo del Estado chileno, mediante la doctrina Portales, Chile quiere convertirse en el país que tenga la supremacía en el Pacífico. Hay una política armamentista de Chile en el siglo XIX y ya sabes que los pretextos son, en el caso de Bolivia, el impuesto de los 10 centavos, y en el caso del Perú, el fracaso de la misión diplomática, ¿no? De la misión Lavalle. Observen ustedes, miren, ahí está el territorio de Bolivia, ahí está el territorio de Chile, pero esa zona verde es una zona de beneficios mutuos, porque ahí hay empresas anglo-chilenas que explotan salitre. ¿Ah? Acá tenemos que la guerra cuando se inicia, la guerra va a tener 3 etapas, ¿ya? La guerra cuando se inicia va a tener 3 momentos, 3 etapas. La primera va a ser la campaña marítima, ¿ah? La campaña marítima. Y la segunda, la campaña terrestre. La campaña marítima. La campaña marítima se inicia, jóvenes, con el famoso combate de ¿quién? Con el famoso combate de Iquique. El combate de Iquique del 21 de mayo de 1879 es el combate en donde el monitor Huáscar se enfrenta con la Esmeralda, un barco chileno, y la independencia peruana, el mejor barco del Perú, persigue a un barco chileno llamado la Covadonga. En el primer escenario, cuando el Huáscar enfrenta a la Esmeralda, el Huáscar con su espolón impacta sobre la Esmeralda, un hundimiento de la embarcación. En cambio, en el caso de la independencia perseguía a la Covadonga muy cerca de la playa, muy cerca de la orilla, y una roca submarina hace contacto con el barco y obviamente esto produce una catástrofe, ¿no? Perdimos nuestro mejor barco. Este es el Huáscar. El Huáscar fue una leyenda. ¿Por qué? Porque el Huáscar hizo una serie de movimientos, captura de transportes, corte de cable telegráfico, bombardeos a distintos puertos de la costa no, chilena, ¿no? Hasta que el 8 de octubre de 1879, al amanecer de esa fecha, de ese día, el Huáscar, que estaba cerca de la corbeta Unión, divisa a los barcos de la escuadra chilena que habían venido por el Huáscar, ¿no? Querían su captura o su derrota. El Huáscar ordena con Miguel Grau Seminario a la cabeza a que la corbeta Unión parta a todo vapor, huya, y el Huáscar inicia acciones militares, ¿no? En este fragor del combate, un proyectil de uno de los acorazados cae sobre la torre de mando, volando Miguel Grau en pedazos, ¿ya?
Y obviamente, luego de muchos hombres que estuvieron al mando del Huáscar, el Huáscar fue capturado por los chilenos. Las válvulas que habían sido ordenadas que se abrieran para que se hundieran fueron cerradas. Y lo que vamos a ver es que en el mar acabamos de terminar con la batalla el combate de Angamos, con la captura prácticamente del Huáscar, y el Perú ha perdido todo su apoyo logístico en el mar, quedando, ¿qué cosa? Quedando libre la vía para el desembarco terrestre, cosa que va a hacer Chile, ¿no? Chile va a desembarcar en una zona conocida como Pisagua, una zona ubicada al sur para tratar de tener o mantener todo el dominio y evitar qué cosa, evitar que obviamente el ejército peruano se restablezca, ¿no? Chile va a desembarcar en Pisagua y se va a movilizar para tener el control de todos los yacimientos salitreros. Primero se va a dar la batalla de Tarapacá con una victoria peruana muy efímera. No cambió el curso de la guerra esta batalla. Y luego vendrán las batallas de Carmen Alto. Las tropas aliadas fueron derrotadas y Chile ocupa Tacna. Por otro lado, las tropas bolivianas, ¿qué cosa pasa? Se retiran del conflicto. La batalla del Alto de la Alianza es la batalla en la cual se retiran del conflicto. Y la batalla de Arica es la batalla en defensa ¿no? En defensa de esta zona estratégica, ¿ya? Y en donde perecieron en calidad de héroes Bolognesi y Alfonso Ugarte. Por otro lado, jóvenes, en este periodo es donde el presidente Prado planea un viaje a Europa. El presidente María Ignacio Prado planea un viaje a Europa en diciembre del año 1879. Quiere aprovechar para llevar también la posibilidad de negociar con gobiernos extranjeros y que les puedan prestar armamento o comprar armamento, ¿no? También, posterior a él, se va a dar, ¿qué cosa? La entrevista de la Caguana. ¿Qué es la entrevista de la Caguana? Cuando una embarcación norteamericana se presta a ser el lugar o el ambiente para poder dialogar. En la entrevista de la Caguana, con la participación de Estados Unidos, Chile, ¿qué pide? ¿Qué exige? Chile pide Tarapacá, Tacna, Arica, Moquegua. 4 territorios. Obviamente que el Perú le va a decir que no, no va a aceptar. Ahí tienes, mira, ve, el presidente Mariano Ignacio Prado se retira, deja al general Lapuerta y este en particular, el general Lapuerta, ya va a ser sustituido por un golpe de Estado encabezado por Nicolás de Piero. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabes que se han producido batallas, ¿no? Alto de la Alianza, Bolivia ya no lucha, Arica. La expedición Lynch, ¿qué es la expedición Lynch? La expedición Lynch es una expedición punitiva de castigo. Tomás Lynch, con cerca de 2.000 hectáreas, se pone a destruir los centros de producción, medios y vías de comunicación en la costa norte apoyados por los chinos coolies. ¿Ah? En ese contexto es donde se están iniciando las negociaciones de la Caguana. Ya sabes que Perú no acepta entregar territorio y hay ese intento de mediación por parte de Nicolás de Pirola. ¿Qué cosa hace en Lima? Líneas defensivas. Elabora líneas defensivas en San Juan y Miraflores. El ejército chileno, después de vencer al ejército peruano en San Juan,
después de incendiar Chorrillos y Barranco, va por Miraflores y luego va por Lima. Campaña de la Breña, de 1881 a 1883. La campaña de la Breña, la campaña de la resistencia indígena, encabezada o liderada ¿por quién? ¿Por quién? La campaña de la Breña, por los campesinos y los montoneros que están siendo dirigidos por Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. Esta campaña terrestre culmina en la campaña de la Breña, luego de la derrota de Cáceres en la batalla de Huamachuco, pero aún así derrotado, Cáceres no reconoce el gobierno que ha sido reconocido por Chile, el gobierno de Iglesias, y le dará una guerra civil que terminará 2 años después con la victoria de Cáceres y el final del gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Y su famoso Tratado de Ancón. En el Tratado de Ancón, firmado por Miguel Iglesias cede de manera perpetua Tarapacá y se retiene por 10 años Tacna y Arica. ¿Ya? Se retiene por 10 años Tacna y Arica, luego de los cuales se iba a dar, ¿qué cosa se dijo? Una especie de plebiscito, ¿no? Una especie de acuerdo para poder saber a quién retorna Tacna y Arica. Ahí está, mira, ve la campaña marítima, el objetivo es el dominio de la línea de transporte. Miguel Grau es el líder de la escuadra peruana, se produce el combate de Iquique, se pierde la fragata Independencia, ahí están las corridas del Huáscar, también está el combate de Engamos con la captura de Huáscar y muerte de de Grau, perdón, y se da la campaña de terrestre de Sur, ¿no? Ahí está la campaña de Tarapacá, o la batalla de Tarapacá, derrota en Pisagua y San Francisco. En política interna, Piérola da un golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado. En la campaña de Tacna hay una derrota en el Alto de la Alianza, que es importante porque Bolivia se retira. Y Arica va a ser dirigida por Francisco Bolognesi. ¿Cuál es la consecuencia? Chile controla el ejército del sur, ¿no? En ese contexto se produce la ocupación de Lima. Fracasan las negociaciones de paz. Hay derrotas aquí, la derrota de San Juan, la derrota de Miraflores, y se nombra a Francisco García Calderón el gobierno de la Magdalena. ¿Cuál es el objetivo de Chile para la conformación del gobierno de la Magdalena? Este es, mira, ve, el gobierno de Francisco García Calderón en Magdalena Vieja, hoy día Pueblo Libre. Se niega a firmar la paz, concesión territorial, motivo por el cual fue deportado a Chile. Y la presidencia cayó en Lizardo Montero. Ahí está, mira, a ver, la resistencia de la Breña. La resistencia de la Breña tiene como escenario la Sierra Central. Tiene como protagonista Andrés Avelino Cáceres. Sus tropas van a ser las tropas conformadas por montoneras, que vencen en pequeñas batallas como Marcavalle, Pucará, Concepción, y que en la zona norte, Iglesias ha vencido en la batalla de San Pablo, y Cáceres quiere unirse a las tropas de Iglesias para hacer un ejército más poderoso, pero Cáceres va a ser derrotado en el camino hacia. ¿Derrotado dónde? Derrotado Cáceres en Huamachuco. Esta es la batalla definitiva. Tratado de Ancón, chicos. ¿El Tratado de Ancón qué es? El tratado por el cual se pone fin a la guerra del guano y el salitre. El Tratado de Ancón es el tratado que entrega Tarapacá a Chile y por 10 años Tacna y Arica. El Tratado de Ancón es aquel que entrega 1 millón de hectáreas de toneladas de guano, ¿no? Y las consecuencias económicas de esta guerra se dan en lo siguiente, ¿no? A nivel económico, la infraestructura está destruida. Están destruidas haciendas, están destruidas, eh, aparte de las haciendas, hay una paralización productiva, aparte de eso hay pérdida de los ingresos del salitre. A nivel social, exacerbó la guerra los conflictos entre propietarios, trabajadores y proletarios. Y a nivel político se fortaleció el caudillismo militar, es decir,
a nivel político aparecen una gran cantidad de ¿qué cosa? De potrillos. Se fortaleció el caudillismo militar, perdón, que quiere decir que en el caudillismo militar se fortalece la presencia de los militares en el poder. Con ustedes hemos visto en el primer militarismo cómo los caudillos militares gobiernan en dos momentos, ¿no? El primer momento es el caudillo militar hasta el 41 y el segundo momento es el de la prosperidad falaz. Acá, luego del llamado primer militarismo, luego del llamado primer militarismo y de la guerra con Chile, otra vez, nuevamente los militares van a aparecer en el poder, ¿no? Vamos a ver, después de la guerra con Chile, a una serie de militares que van a tener el poder político. Vamos a ver a los Iglesias, a Cáceres, a Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Como los personajes nuevamente que van a tener a su cargo el poder en el país, ¿ya? Entonces, eso es importante señalarlo, ¿ya? No se olviden, grito de Montán, ¿qué es? El grito de Montán, cuando Miguel Iglesias propone a Chile la firma de la paz, aunque ésta sea concesión territorial. ¿Qué es la batalla de Huamachuco? La batalla donde Cáceres va a ser derrotado por Gorostiaga y donde destaca, ¿no?, el sacrificio del hijo de Mariano Ignacio Prado, Leoncio Prado, que cae prisionero en esta batalla y luego es fusilado, ¿no? La batalla de San Pablo es la batalla donde Iglesias logra derrotar a los chilenos en la zona de Cajamarca, ¿no? Ahí está Mirabel, el Tratado de Ancón, por el Tratado de Ancón, o también llamado el tratado que firman Antonio Lavalle y Jovino Novoa. Observen los territorios, miren, ven, ahí están los territorios de Verde y de Anaranjado o Ocre, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Tacna y Tarapacá. Todo el territorio de Tarapacá va a ser perdido por el Perú. El Perú lo entrega sin ningún tipo de condiciones. ¿A quién? A Chile. Y por 10 años, el Perú entrega Tacna y Arica, luego de los cuales, de los 10 años, se haría un plebiscito. Y el país favorecido pagaría la suma de 10 millones de soles o de pesos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? La pérdida de Tarapacá, la pérdida de Arica, la pérdida de los recursos salitreros. Se pierden los recursos salitreros, la bancarrota total. Si ya el Perú estaba en un problema de crisis económica, y antes de la guerra, imagínense cómo estará después de la guerra con Chile. Aparecen límites con Chile, que antes no se tenían, no se tenía límites con Bolivia nada más, ahora es con Chile. Pérdida de objetos valiosos, arte, cultura. ¿Por qué, profesor? Porque Chile, por ejemplo, ingresa a la Biblioteca Nacional y, ¿no?, se lleva muchos de los libros más importantes de la famosa Biblioteca del Perú, de Lima. Se destruye nuestra escuadra, desaparece la moneda metálica y se produce la caída del crédito externo. Todo esto es producto ¿de qué? De el final de la guerra con Chile. La guerra con Chile ha terminado con este saldo y con este tratado, el tratado de Ancón, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, algo? Hay algo que podríamos señalar también y que no lo hemos tocado acá. Son dos cositas. La primera, eh, ¿por qué perdió el Perú la guerra? ¿Por qué el Perú pierde? ¿Por qué el Perú pierde la guerra con Chile? ¿No? Esa es una pregunta bastante interesante. La causa de la guerra. Ustedes dirán de repente que la causa de la derrota en esta guerra fue por armas, porque el Perú no tenía armamento, porque el Perú no tuvo los blindados. Y más que por armas, la causa de la guerra se reduce a una suerte de anécdota que existe, ¿no? Se dice que cuando jóvenes, se dice que cuando Patricio Lynch ya había ocupado Lima, caminaba por la calle con Dupetitoires, un general francés,
almirante francés, Dupétit-Thouars, por las calles del centro de Lima, y dicen que Dupétit-Thouars le dice a Patricio Lynch, no, le pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un país como Chile, numéricamente inferior al Perú, territorialmente de menor extensión, haya podido ganar esta guerra, ¿no? Le pregunta. Y Patricio Lynch se dice que le dice, yo le voy a mostrar por qué hemos ganado la guerra. Entonces se van a un hospital de campaña que quedaba muy cerca del centro histórico, ¿ya? Del centro de Lima. Ahí se había puesto un hospital de campaña, habían heridos peruanos, habían heridos chilenos, y en este hospital de campaña, Patricio Lynch se acerca a la zona donde estaban los soldados chilenos y le pregunta a un soldado chileno, no, soldado, ¿usted por quién pelea? Y el soldado chileno con voz marcial le dice, ¿no? Por Chile, mi general. Luego se va hacia la zona de los soldados peruanos y les pregunta, ¿no? A los soldados peruanos, a un soldado peruano le pregunta, soldado, ¿usted por quién pelea? Y el soldado peruano le responde, ¿no? Por Taita Nicolás, refiriéndose obviamente a Nicolás de Pierol. Se acerca a otro soldado y le pregunta también lo mismo, ¿no? Soldado, ¿por quién pelea? Y el soldado le responde, por Taita Miguel, haciendo referencia a Miguel Iglesias. Entonces dicen que Patricio Lynch voltea hacia Dupétit-Thouars y le dice, ¿no? Por esto hemos ganado la guerra. Unos peleaban por fulano de tal y otros por la patria, ¿no? Eh, Ahí se resume, en cierta medida, la causa de la derrota en la guerra del Pacífico o en la guerra con Chile. El Perú era un país que todavía se encontraba muy fracturado, muy dividido. El frente interno, es decir, su grupo en el poder, no había consolidado un Estado-nación, vivía de espaldas a la mayoría de su población, y entonces por ese motivo la guerra la terminamos al final perdiendo, ¿no? Incluso, no hubo un apoyo bastante, digamos, ágil con respecto a las tropas de Cáceres, ¿no? Cáceres, como ustedes saben, Andrés Sabino Cáceres fue el líder de la campaña de la Breña, el líder de la Sierra Central, el hombre, el hacendado que sabía quechua y hablaba con los campesinos y logró formar un ejército que logró victorias, Marcavalle, Pucará, Concepción, pero que no tuvo el apoyo de armamento, no le facilitaron las armas que se requerían, ¿no? A tal punto que la batalla de Huamachuco se pierde, según algunos, por justamente la falta de municiones, ¿no? La batalla de Huamachuco no se pierde más que por ese detalle, ¿no? La falta de apoyo, ¿no? Militar y logístico. Muy bien. Jóvenes, hasta aquí, ¿están listos para un quiz de esta parte? 8 preguntas sobre la guerra con Chile. ¿Qué dicen? ¿Sin miedo al éxito? Ya, muy bien. Entonces vamos a dejar un segundo de compartir la pantalla. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan eh, dar este examen que es en modo clásico, súper suave, súper sencillo, ¿ya? Vamos a ver aquí, a ver. Bueno, es un examen que explora, por cierto, este examen explora eh, sus conocimientos en cuanto a la guerra del Pacífico. A ver, miren acá, miren ustedes acá, vamos a enviar el link, ¿ya? A todos, ahí está, listo, muy bien, ahí está, al chat, ya, listo. Vamos a entrar acá. Ahí está. A ver, ingresen con nombre y apellido.
Solamente hay un participante, dos. ¿Qué pasa? A ver, ya hay tres, hay cuatro, hay cinco. Ya, muy bien. Ahí empezamos entonces, ¿ya? Muy bien. A ver, Jean Paul. Está facilito, ¿ah? Está facilito. A ver, veamos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto de puntuación? A ver, ¿quién hace perfect? ¿Quién hace perfect? Ajá, veamos. Ajá, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, hemos empezado hace un segundo, minuto. Van 3 minutos, jóvenes, 3 minutos, ya. Les queda dos, nada, 2 minutos. Vamos, a ver. Muy bien, Fabiola. Muy bien, Jeremy. Hay un empate ahí, ¿eh? Empate parece. Van con una precisión del 57%. Están mejorando. Están mejorando. 58% de precisión. Ah, llegan a 60. A ver. Oye, bajaste. A ver qué pasa. 57%. 58. Ahí está. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Aquí está. 59. Ah, ya está, mira, a ver. Ah, llegaste a 60%, ¿ah? Habías llegado a 60. Ya, muy bien, muy bien. 61. Está mejorando esto. Listo, muy bien. Ya creo, ¿no? Ya terminamos, creo, ¿ah? Van 3 minutos, faltan 2 minutos y terminamos. 5 minutos nada más. Ahí está, mira, ve. Hmm, listo. Ahí está. Muy bien, Matías. Matías Cía, Matías Cía. Muy bien, Matías, ¿ah? Veamos. 1 minuto,
50 segundos, ya, para que termines. 40 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y muy bien, jóvenes. Ha terminado entonces el juego. Muy bien, vamos a ver entonces acá. A ver, ¿quién ganó? Tercer puesto, Jean-Paul, Adam segundo y Matías primero. Ajá, primacía de varones acá. ¿Ah? Veamos, miren, ve. A ver, revisemos las preguntas. Dice, ¿cuál es la causa principal? A ver, por aquí alguien me ha escrito. ¿Cuál es la causa principal para la guerra entre Perú, Bolivia y Chile? Indudablemente, y lo han hecho muy bien la mayoría de ustedes, el control de yacimientos salitreros, ¿no? Claro que sí, esa es la causa principal, ¿no? Recuerden que hay una diferencia entre causa y pretexto, ¿sí o no? Claro, ahí está. Causa y pretexto, una diferencia importantísima. Otra pregunta. Por el Tratado de Ancón, el Perú cede a plenitud los territorios de Tarapacá, pues chicos. Tacna y Arica no a plenitud. Cuidado ahí, por favor. ¿Ah? Tacna y Arica se entregan por 10 años. ¿Se acuerdan? Solo por 10 años. Luego de los cuales tendría que darse un plebiscito, una consulta, para que las personas pudieran, ¿qué cosa hacer? Elegir, ¿no? Si permanecían en Chile o regresaban al Perú. Claro, plenamente, ¿no? O sea, le entrega totalmente, ¿no? Los territorios de Tarapacá. Tarapacá. ¿Por qué? Porque Tarapacá se entregó definitivamente todo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. La campaña de la Breña que resistió la invasión chilena fue dirigida por ¿quién? Muy bien, aunque todavía hay 4 personas que se han equivocado, ¿ah? Han colocado Mariano Ignacio Prado. No, 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 no. Mariano Ignacio Prado es el presidente del Perú al inicio de la guerra con Chile. El hombre, el líder de la campaña de la Breña es el brujo de los Andes, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres. Otra pregunta. Ay, perdón. El Tratado de Ancón estipulaba un plebiscito donde, jóvenes, cuidado, todavía, mira, a veces han equivocado acá, me han dicho Tacna y Tarapacá, no, porque Tarapacá se entregaba de manera definitiva, pero el plebiscito se tenía que hacer ¿dónde? En Tacna y Arica, ¿no? En Tacna y Arica. ¿Saben cuándo se resolvió el Tratado de Ancón? En 1929, en pleno oncenio de Leguía. En 1929, en pleno oncenio de Leguía, señores, Tacna regresó al Perú y Arica se quedó en manos de ¿quién? Arica se quedó en manos de Chile, ¿no? Dice, la potencia europea imperialista involucrada en el conflicto del guano y del salitre y que favoreció el proyecto expansionista chileno, ¿cuál fue? Inglaterra, ¿no? Claro que sí, ahí está, Inglaterra. ¿Cómo que España? No, 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 no. España no, ¿ya? Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra. Otro, presidente peruano al inicio de la guerra del guano y del salitre. Acá hay una confusión. ¿Ya? Miren acá, se han confundido. No es Manuel Pardo,
No, 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 no. Manuel Pardo y Lavalle es el presidente con el que se inicia el primer civilismo, pero la guerra del Guano y del Salitre se inicia con Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Con Mariano se inicia, ¿ya? Mariano Ignacio Prado. El Tratado de Ancón, firmado en 1883 por José Antonio de la Valle y Jovino Novoa, tuvo varios artículos. Uno de ellos estipulaba un plebiscito después de 10 años, en Tacna y Arica. Ahora está mejor, mira. Antofagasta y Tarapacá, no, Antofagasta no. Antofagasta es territorio boliviano, ¿ya? Ese territorio de Bolivia lo perdió también completamente. Tacna y Tarapacá, no, Tacna y Arica, Tacna y Arica, ¿ya? El conflicto chileno-peruano de 1879, en ese conflicto los peruanos esperaban naves y armas que servirían para contraatacar al enemigo. El presidente que viajó a Europa para la adquisición de este armamento, ¿quién fue? A ver, Augusto B. Leguía, no, pues no te pases. Manuel Pardo y Lavalle, no, mano. No. Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Ahí está. 12, correcto. A continuación, se presentan acontecimientos referentes a la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Señale la relación correcta. Veamos, ¿no? Combate de Iquique, pérdida de corbeta Unión, batalla de Huamachuco, actuación de lo claro. En la batalla de Huamachuco se da el papel importantísimo de quién? De Leoncio Prado, chicos, ¿ya? Leoncio Prado, ¿quién es? El hijo de quién? El hijo del presidente, del expresidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Leoncio Prado es el hijo de Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Perdón, claro, del presidente que viajó a comprar el armamento, ¿no? Él, Leoncio Prado, fue capturado, herido, luego de la batalla de Huamachuco y fusilado, ¿no? Fusilado. ¿Por qué fusilaron, profesor, al hijo del expresidente? Porque la consigna de Chile era que en la batalla de Huamachuco no habría heridos, ¿no? Todos los capturados iban a ser ejecutados. Muy bien. Otra, Manuel Pardo logró ganar las elecciones en abril-mayo de 1872. Antes de la transferencia del poder, dice, hubo en los últimos días de julio un frustrado intento de los militares para impedirla. Fue la rebelión de los coroneles y hermanos Gutiérrez, dirigido por el ministro de Guerra Tomás Gutiérrez, quien fue proclamado efímeramente jefe supremo de la República. Este golpe, ¿por qué fracasó? Bueno, por la falta de apoyo de la Marina, que cerró filas con los civilistas, y también porque las clases populares de Lima no, no quisieron, no quisieron apoyar, ¿no?, a los militares, ¿no? Estaban cansados de ellos, ¿no? Y más bien los sectores populares terminan, digamos que, linchando, matando y colgando de diversos lugares de la Catedral de Lima a los hermanos Gutiérrez, ¿no? Luego de su captura y un linchamiento público que se hace por las calles, ¿no? De esa manera trágica termina el llamado primer militarismo, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces, hemos terminado esa parte y ahora vamos a continuar. Bueno, ahora hablemos del segundo militarismo. ¿Qué es el segundo militarismo? Vamos a denominar segundo militarismo
militarismo al periodo mediante el cual o por el cual de 1883 a 1895 los militares nuevamente, otra vez, toman el poder del país, luego de una guerra. Recuerda que el primer militarismo fue luego de la Guerra de la Independencia y ahora el segundo militarismo será luego de la guerra con Chile. ¿Cuáles son las características generales de este segundo militarismo? Bueno, como características generales del segundo militarismo tenemos la crisis del partido civil. Recuerden que el partido civil será visto por los sectores sociales, por los sectores mayoritarios, como el partido político responsable de la guerra, ¿no? Los civilistas han sido los que han estado en el poder cuando la guerra con Chile se inicia y de alguna manera son vistos como responsables del descalabro de esta guerra. También otra característica del segundo militarismo es el retorno del caudillismo militar. Es decir, los caudillos militares nuevamente, otra vez, retornan al poder. También surgen en este periodo nuevos partidos políticos. ¿Qué partidos políticos surgen acá? Bueno, jóvenes, surgen, miren, ve, el Partido Constitucional, que es el partido de Cáceres, el Partido Demócrata, que es el partido de Piérola, ¿ya? La Unión Nacional, ¿no? Que tiene dentro de sus filas a un Manuel González Prada. También el segundo militarismo periodo, es el periodo de la crisis económica, agravada obviamente esta por la guerra, agravada por la guerra, ¿ya? Y también el segundo militarismo es un periodo de inestabilidad política. ¿Por qué se le llama inestabilidad política? Se le conoce como inestabilidad política porque aquí hay, ¿qué cosa? Guerras civiles, ¿ya? ¿Correcto? Hay guerras civiles. Por ejemplo, Cáceres con Miguel Iglesias, ¿no? Con Miguel Iglesias. Bueno, vamos ahora a qué cosa hacer. Vamos a analizar los gobiernos de este segundo militarismo, desde 1883 hasta 1895. Empecemos por el gobierno de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias gobernará de 1883 a 1885, 2 años. Su gobierno se caracteriza porque se reaperturan instituciones culturales y educativas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, se abre nuevamente la Universidad Mayor de San Marcos, se abre nuevamente el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ya? Se reabren las instituciones culturales y educativas. También se lleva a cabo el cobro de la contribución personal. Como el Estado peruano está en crisis después de una guerra, entonces el Estado peruano quiere recibir nuevamente, incentivar o activar la economía y por eso se hace el cobro de la contribución personal, ¿ya? Y también los trabajos de la República, ¿ya? Los trabajos de la República. Acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se va a desarrollar la rebelión de Atusparia. Atusparia, ¿ya? Pedro Atusparia es un personaje indígena de la zona de Huaraz, perdón, que debido al cobro del tributo indígena con otro nombre, contribución personal, y los trabajos obligados a los indígenas para la República, se levanta contra estos sistemas de explotación en un levantamiento que culmina obviamente con su captura y ejecución. También durante el gobierno de Miguel Iglesias, él le da la dirección de la Biblioteca Nacional a un destacado, ¿no?, literato peruano en ese momento, intelectual, hombre de las letras,
Ricardo Palma para que éste reconstruya, ¿no?, la biblioteca que ha sido prácticamente saqueada por el ejército invasor. Y por ese motivo, Ricardo Palma, por esa gestión que hace, intentando recabar libros de diferentes partes del mundo, se le conoce como el famoso bibliotecario mendigo, ¿no? El gobierno de Iglesias nunca fue admitido como, o sea, nunca fue reconocido como gobierno por el general Andrés Avelino Cáceres. Cáceres había formado un ejército de campesinos, de montoneros, de guerrilleros, que van a continuar levantados en armas y que al final van a terminar derrocando mediante un golpe de Estado a Miguel Iglesias. Se hizo célebre aquí la llamada Guaripampeada, ¿no? La Guaripampeada. ¿Qué era la Guaripampeada? Bueno, una estratagema una estratagema de Cáceres, ¿ya? Por medio del cual podía ser una maniobra también militar, por medio del cual en la Sierra Central del Perú, Cáceres va a hacer de que las fuerzas que respaldaban a Miguel Iglesias lo persigan en una suerte de engaño táctico, ¿ya? Y luego se retire de manera sigilosa de la zona y ocupe posiciones que van a hacer que Cáceres finalmente no solamente evite ser aniquilado, sino también una maniobra que va a lograr mantener a su ejército y va a lograr que el ejército de Iglesias se quede un tanto, digamos, distante de la capital para que Cáceres pueda regresar hacia Lima y tomar el control de digamos, de la capital, creando las condiciones para la salida de Iglesias, ¿no? De un Iglesias que no tenía o no contaba con mucho respaldo tampoco, por cierto. Así llegaría, jóvenes, Cáceres al gobierno del 85 al 90. Pero antes de llegar a Cáceres, podríamos mencionar algunas otras cositas más del gobierno de Iglesias. Por ejemplo, por ejemplo, el sacrificio de quién? De Daniel Alcides Carrión, este médico peruano que estaba haciendo estudios acerca de una enfermedad que ¿qué cosa hacía? De una enfermedad que estaba, de alguna manera, eh, incomodando a la población que se encontraba en la zona de la Sierra Central. Esta es, esta es la verruga peruana, ¿no? Entonces, nuestro médico peruano, Daniel Alcides Carrión, se inocula la enfermedad de la verruga peruana y fallece, ¿no? Fallece. Luego de Miguel Iglesias, el personaje que sigue en el gobierno va a ser Andrés Avelino Cáceres, quien gobernará en esta suerte de primer gobierno, porque gobernó 2 veces, hasta el año 90. Fundador del Partido Constitucional, en alianza con el Partido Civil, Cáceres toma el poder en este primer gobierno y durante su gobierno se crean las famosas juntas departamentales. ¿Por qué son importantes las juntas departamentales? Las juntas departamentales son importantes porque de esta manera Cáceres lo que quiere es hacer es una descentralización de los ingresos por producto de los impuestos. Es decir, los departamentos, las zonas, las regiones van a tener cierta autonomía en recaudar ingresos y para poder hacer también algunas obras o algunos pagos en los lugares.
Pero lo más resaltante de Cáceres y lo que obviamente te pueden preguntar, te van a preguntar y definitivamente va a venir, es el llamado contrato Grace, firmado en el año de 1889. El contrato Grace no es otra cosa más que la cancelación de la deuda externa, pero obviamente esta cancelación de la deuda externa se va a dar a cambio de concesiones, ¿ya? ¿Correcto? El contrato Grace es la cancelación de la deuda externa a cambio de concesiones. ¿Concesiones con quiénes? Con nuestros tenedores de bonos, ¿ya? ¿Cómo es esto de cancelación de la deuda externa a cambio de concesiones con los tenedores de bonos? Resulta que cuando Dreyfus, como nuestro acreedor o a quien le debíamos, llevó nuestra deuda a la Bolsa de Londres, hubieron capitalistas ingleses que compraron nuestra deuda. Ellos son los tenedores de nuestra deuda, de nuestros bonos de la deuda. Entonces, lo que va a hacer o va a hacerse durante el gobierno de Cáceres es negociar la cancelación de esa deuda. Y entonces los tenedores de bonos van a nombrar un representante. Ese representante va a ser Michel Grace. Él es el representante de los tenedores de bonos de nuestra deuda. Él representa a todos los capitalistas ingleses a quienes le debemos nosotros. Este personaje, Michel Grace, va a ser el que va a firmar este famoso contrato que llevará su apellido, ¿no? El contrato Grace. Y por medio del cual se cancela la deuda externa de nuestro país a cambio de qué? De que el país le entregue en concesiones muchas cosas a los tenedores de bonos. Por ejemplo, se les entrega los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva amazónica, libre navegación por el lago Titicaca, 33 anualidades de 80,000 libras esterlinas. Todas estas son concesiones que ¿quiénes van a hacer? El Estado peruano le va a hacer ¿a quién? A los tenedores de bonos del contrato Grace. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una consecuencia del contrato Grace es que se acentuó la dependencia al capital inglés y llegan nuevas inversiones, ¿correcto? Eso va a ser una de las consecuencias, ¿correcto? Muy bien. Segundo. Entonces, no te olvides que la consecuencia más importante del contrato Grace, ¿cuál es? La consecuencia más importante del contrato Grace es que la dependencia del Perú hacia el capital inglés o capital británico se consolida, digamos, se vuelve más evidente, ¿ya? Después de la firma de este contrato, ¿no? Ahí está, mira, ve. Y también, obviamente, se forma una empresa inglesa, por cierto, se forma una empresa inglesa llamada la Peruvian Corporation, que va a ser la empresa inglesa que va a estar a cargo de la administración de algunas de estas concesiones que se le va a hacer al capitalismo inglés, ¿ya? Cuando termina el gobierno de Cáceres, llega al gobierno Remigio Morales Bermúdez. Él gobierna del 90 al 94. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez se cumplen los 10 años de concesión de Tacna y Arica que se le había hecho a Chile y era el momento para ejecutar el famoso plebiscito. Pero Chile inventará una y mil excusas para evitar justamente este plebiscito, ¿ya? Esto va a traer graves consecuencias porque tendremos serios problemas diplomáticos con Chile, porque es decir, Chile, se rehúsa a cumplir el Tratado de Ancón. Por otro lado, también se da la promulgación de la ley del habeas corpus y se concluye el llamado ferrocarril central. Finalmente, el gobierno de Morales Bermúdez termina en el año 94, se dan elecciones y gana por segunda vez Andrés Avelino Cáceres. Pero ¿qué va a pasar en este segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del 94 al 95?
que el gobierno de Cáceres esta vez va a ser un gobierno que no va a contar con el apoyo popular. Su primer gobierno había sido un gobierno a ojo de los sectores populares, a vista de los sectores populares, demasiado concesivo con los hacendados, con los grandes grupos de poder y los militares, y había dejado de lado a los sectores populares. Estos mismos sectores populares que lo habían encumbrado a Cáceres, que lo habían convertido en el hombre de la resistencia de la Breña, se le colocan de espaldas ahora a él, ¿no? En la oposición. Y Cáceres va a ver su gobierno interrumpido porque se ha formado un grupo opositor, la llamada Coalición Nacional. La Coalición Nacional va a estar integrada por el Partido Civil y el Partido Demócrata, ¿ya? El Partido Civil y el Partido Demócrata van a estar liderados por Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, va a derrotar a Cáceres en una guerra civil y con la derrota de Cáceres va a terminar el segundo militarismo. El segundo militarismo va a llegar a su fin. Está llegando a su fin el periodo de la llamada reconstrucción nacional. Y llegamos así al gobierno, segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola va a gobernar de 1895 a 1899. Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola se crea la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, la que vendría a ser algo así como la SUNAT hoy día, ¿no? Se cree el estanco de la sal. La sal era un bien utilizado por amplios sectores, sobre todo los sectores populares, ya había mucha demanda. Entonces el Estado peruano va a crear una especie de impuesto a la sal y todo ese dinero por el uso de la sal o el empleo de la sal va a ir a un fondo, ¿ya? A un fondo bajo el argumento de que este fondo iba a servir para recuperar Tacna y Arica, ¿ya? También se va a crear el Ministerio de Fomento. El Perú va a adoptar el patrón monetario de oro con la libra peruana de oro. Y la economía se va a reactivar a través del inicio del boom del caucho, una nueva riqueza natural, y del azúcar, ¿ya? Es decir, durante el gobierno de Nicolás de Piérola se produce el boom del caucho, o se está iniciando el boom del caucho y el boom del azúcar. También, y hay que mencionarlo, se produce la primera gran llegada de japoneses al Perú. Cerca de 790 japoneses llegan al Perú en 1899, ¿ya? Piérola, que ha sido presidente del Perú durante el periodo de la guerra con Chile, va a encabezar una reforma militar, ¿ya? Esta reforma militar, la reforma militar de Piérola, va a ser la llamada Misión Clement. ¿Qué es la Misión Clement? Una misión francesa. ¿Qué busca esta misión francesa? Modernizar el ejército peruano. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos y el servicio militar obligatorio, ¿no? Dos elementos claves e importantes, ¿no? En el gobierno de Piérola. Y aparte también el gobierno de Piérola da una reforma electoral, la reforma electoral de 1896. ¿Por qué es importante la reforma electoral de 1896? Porque con la reforma electoral de 1896 se otorga ciudadanía o calidad de ciudadanos únicamente a los alfabetos, ¿ya? Y se establece el voto directo solamente a aquellos que saben, obviamente, leer y escribir, lo cual implica la exclusión, o sea, la marginación de la amplia mayoría del componente indígena del país. Es decir, hay una gran cantidad de indígenas que no van a ser considerados ciudadanos, ¿ya? Este es el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Cuando Piérola
está asumiendo el poder o está culminando en todo caso su mandato, estas van a ser las actividades económicas que van a estar siendo las actividades que delinearán la economía en el siglo XX. Por ejemplo, en la costa norte, observen ustedes, en la zona de Piura, se va a iniciar la explotación del petróleo con los pozos de La Brea y Pariñas explotados por la London Pacific, la empresa inglesa, que luego se la dará a la IPC, a la International Petroleum Company. Luego tenemos que en la costa van a ver ustedes la explotación de dos recursos de exportación. El azúcar, producida en las haciendas de la costa norte como Casagrande, Cartavio, Roma, Grace, Cayaltí, bajo la modalidad de explotación de la mano de obra de indios enganchados y peones japoneses, con la del algodón, producido en haciendas de la costa sur y con mano de obra de peones y no asalariados, o sea, los yanacones. También vamos a ver que en la selva amazónica ya hay una riqueza natural que se está, ¿qué cosa? Que se está explotando. ¿Cuál es esa riqueza natural que se está explotando en la selva amazónica? El caucho, el caucho. El caucho es la riqueza natural que se está explotando en la zona de la selva amazónica, ¿no? En la zona de Loreto, de Madre de Dios, y hay incluso empresarios que destacan aquí, como Julio César Arana, Fermín Fiscarraldo, entre otros. La mano de obra que se va a emplear para la explotación de el caucho, por ejemplo, va a ser de nativos o aborígenes de la selva, quienes van a ser prácticamente esclavizados bajo una modalidad llamada la correría. Es decir, entraban personajes y capturaban a indígenas a quienes les colocaban cadenas y los obligaban a extraer el caucho. Y en la Sierra Central, ¿a quiénes tenemos? En la Sierra Central tenemos a los minerales, ¿ya? Minerales. Principalmente, ¿quién? El mineral como el cobre en la Sierra Central, extraído por la Cerro de Pasco Mining Corporation, ¿ya? Y en la Sierra Sur tenemos las lanas que son producidas por las haciendas ganaderas de los gamonales, ¿ya? ¿Correcto? Los cuales les habían quitado, usurpado las tierras a las comunidades, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, estas son las actividades económicas de la población en este periodo, ¿ya? Que vamos a ver la próxima clase a mayor profundidad en la República Aristocrática, ¿ya? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí sobre el particular? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta aquí sobre lo que estamos desarrollando? Muy bien, no lo hay. Ya. Entonces, a ver, eh, voy a colocar este material, ¿ya? Este material, el material que ahorita hemos pasado, lo voy a colocar en el chat, ¿les parece? En el chat para que ustedes lo puedan descargar, ¿ya? Y lo puedan tener, ¿correcto? A ver, vamos a ver, lo voy a convertir en PDF y y se los envío, ¿ya? Ahí está, listo. Muy bien, ya está. Muy bien, Emiliana. Mejor por WhatsApp, ya. Entonces, eso sí va a esperar porque tendría que entregarle a mis encargadas, ya. Igual lo voy a enviar también, ¿ya?